Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. Salto temporal, 2 semanas. Transcurrieron 2 semanas durante las cuales la vida de Peter volvió a la tranquilidad y se estableció un horario provisional. Después de clase, Peter iba a la torre donde realizaba pruebas y recopilaba datos sobre Peggy. Ella y Steve prácticamente vivían juntos en ese momento, ya que él siempre la encontraba en su apartamento de la torre. Durante una de sus muchas visitas, Peter le ofreció a Steve un puesto en Los Vengadores, donde lo prepararían para ser director, pero Steve parecía indeciso sobre qué hacer con su vida. Estaba vivo y tenía a su novia a su lado, así que su faceta de héroe de guerra estaba, por el momento, en segundo plano. Eso cambiará muy pronto, pensó Peter, sabiendo que algo sucedería que desencadenaría su participación. Ya fuera por la posible invasión, los restos de Hydra o la aparición de algún otro villano, Peter sabía que Steve se uniría a los Vengadores tarde o temprano. Una vez que Peter terminaba sus pruebas, iba a encontrarse con Tony, quien normalmente ya se estaría levantando. El hombre se pasaba la noche de fiesta o trabajando en su taller. Después de que Tony desayunara, generalmente un vaso de algún licor sofisticado y una tarta Pop-Tart, los dos se dirigían a casa de Morag, donde Tony lo dejaba para explorar el páramo de un planeta alienígena abandonado. Como Peter normalmente se quedaba atrás debido a la investigación necesaria para encontrar la ubicación del orbe, decidió recurrir a Tony y le pidió a Jarvis que escaneara el planeta mientras su aventurero creador sobrevolaba la zona. Con esto, Peter pudo obtener un mapa completo y preciso de todo el planeta, que Jarvis convirtió en un práctico holograma. Gracias a ello, el tiempo que Peter pasó en el planeta se redujo prácticamente a la mitad, acelerando enormemente su búsqueda de la gema del poder. ¿Quién iba a imaginar que la holgazanería de Tony iba a dar sus frutos por una vez? Pensó Peter mientras estudiaba la réplica holográfica de Morag. Por desgracia, los escaneos no llegan por debajo del nivel del mar. Si así fuera, Peter ya habría encontrado el orbe, aunque debería tener todo lo necesario para encontrarlo en 1 o 2 semanas más. Aparte de esa pequeña ayuda, Tony no se involucró mucho en el estudio que Peter hacía de Morag y sus mareas. No estaba muy motivado, ya que Peter había dejado muy claro que no compartiría el tesoro que buscaba. Da igual, me ayudó muchísimo, pensó Peter mientras se balanceaba entre los rascacielos de Nueva York por la noche. Tras su investigación diaria sobre Morag, Peter solía tener algo de tiempo libre, que dedicaba a relajarse o a salir de patrulla, como ahora. Sabiendo que Nueva York estaba protegida por Spider-Man, muchos delincuentes profesionales se marcharon a otros lugares más indefensos. Claro que no todos se fueron, ya que personas como Wilson Fisk se dieron cuenta de la situación y empezaron a hacer sus fechorías en secreto, disfrazando sus crímenes con negocios legítimos. Aunque Peter estaba demasiado ocupado para investigar a los criminales más inteligentes, planeó crear una división para eso en Los Vengadores. División de Investigación de los Vengadores. Reclutaría a algunos de los héroes menos poderosos y los asignaría a detectives del NIB, ya que tenían experiencia en este tipo de investigaciones. Ya se ha celebrado una reunión del consejo sobre este tema y los votos fueron unánimes a favor de Peter, por eso Peter no asistió esta noche. Sí, planeaba detener cualquier crimen que se le cruzara, pero su destino era la jefatura de policía de Nueva York. Hyde se expandiría más allá de Nueva York, pero eso llevaría tiempo y la existencia de más Vengadores. También podría usar el SIDA como una forma de absorber a la mano en Los Vengadores. Tras detener un asalto y una pelea callejera ilegal, Peter llegó a su destino, se balanceó y aterrizó en la entrada de la sede del NIB. Unos cuantos policías de barrio estaban afuera fumando cigarrillos, cuando él aterrizó justo frente a ellos y los saludó con la mano. «Qué gusto verlos de nuevo», dice Peter al recordarlos del incidente del atentado. «Ese Spider-Man». Uno de ellos saltó sorprendido. «Señor Spider-Man, ¿necesita algo?», preguntó otro oficial respetuosamente. «Sí, ¿puedes llevarme con tu jefe?». «Estoy aquí por asuntos de los Vengadores», dijo Peter señalando la puerta. Sí, síganme», dice uno de ellos y llevan a Peter adentro, sorprendiendo a la policía que se encuentra adentro con su entrada. «¿Qué pasó, Richards?», preguntó el sargento de escritorio en tono de broma. «¿Atrapaste a un aspirante a Spider-Man?». Al oír esto, muchos de los oficiales rieron, pues nadie esperaba que el mismísimo Spider-Man apareciera en su puerta. Antes de que los hombres que acompañaban a Peter adentro pudieran explicar nada, un hombre calvo y bigotudo, vestido con un uniforme policial muy condecorado, salió furioso de su oficina. «Dejen de jugar y vuelvan al trabajo».
Gritó enfadado, ya que no era la primera vez que estaban holgazaneando ese día. Hola, jefe, dice Peter mientras se acerca. Me alegra volver a verlo. Ahora entiendo por qué estaban jugando, dice, sin creer tampoco que fuera el verdadero Spider-Man. Que alguien saque a este payaso de aquí o lo meta en una celda. No tenemos tiempo para esto. Hay trabajo que hacer. Bajo la mirada horrorizada de los pocos agentes que conocían la verdad, 2 policías que estaban cerca corrieron hacia Peter, dispuestos a echarlo para ganarse el favor de su jefe. Lamentablemente para ellos, no llegaron muy lejos antes de que sus piernas y brazos quedaran enredados en telarañas, lo que provocó que cayeran de bruces contra el suelo de madera. Estallido. Esa no es una forma muy amable de recibir a un invitado, dice Peter con un tono algo amenazador mientras el rostro del jefe palidece al darse cuenta de la situación. Yo no, tartamudeó mientras intentaba explicarse, pero Peter empezó a reírse de repente. Solo bromeaba, dice Peter mientras pasa junto al jefe y entra en su oficina abierta. Pasa. Tengo una propuesta para ti. El jefe siguió apresuradamente a Peter a su oficina, cerró la puerta tras él y bajó también las persianas. Disculpe, dice mientras se sienta y le ofrece una silla a Peter al otro lado del escritorio. Han estado haciendo el tonto todo el día, así que pensé que alguien había llamado a un doble de Spider-Man en broma. No te preocupes, no me importa, dice Peter mientras se encoge de hombros con indiferencia y toma asiento. Bien, suspiró el jefe, aliviado de no haberse enemistado con el hombre más influyente y poderoso del mundo. Ahora bien, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, dice Peter mientras explica la idea general de Hyde. Quiero que vuestros mejores detectives se conviertan en oficiales de enlace asignados a esta división. Idealmente, cada detective trabajará junto a un vengador de bajo rango. Así que los vengadores también quieren ir tras los crímenes locales. Creía que se centraban en asuntos de mayor envergadura, murmura el jefe mientras asimila la información. No me importa, claro. Nos vendría bien ayuda extra con criminales como Fisk sueltos por ahí. Sí, algunos vengadores no son tan fuertes como otros, así que no se les requeriría para tareas de alto nivel, como dijiste. Por supuesto, eso no significa que no puedan ser puestos a trabajar, por eso estoy creando esta división. Estoy totalmente de acuerdo, aunque tendré que consultarlo con el comisionado antes de que pueda hacer nada por mi parte, explica el jefe con impotencia. Perfecto, dice Peter mientras se levanta y camina hacia una ventana abierta cercana. Todo esto está en las primeras etapas de desarrollo y también tengo que poner en marcha algunas cosas por mi parte. Mientras tanto, deberías obtener la aprobación de tus superiores y empezar a recopilar los expedientes del detective que creas que merece la pena presentar. Sí, me pongo a ello enseguida. El jefe asiente con la cabeza mientras Peter salta por las ventanas y se aleja balanceándose. Al regresar a la torre, Peter saca su teléfono y realiza una llamada. ¿Sí? Responde la voz femenina de Mystique. Ve a la torre. Tengo otra misión para ti. Mientras esperaba la llegada de Mystique, Peter comenzó a repasar todos los datos que había recopilado de Peggy. Ayer tuvieron su último día de pruebas, lo que significa que Peggy ahora puede disfrutar de sus días libres, acurrucada con el Capitán América. Al menos hasta que se descubra la verdad, como ella tan elocuentemente afirmó hace un par de semanas. Justo cuando Peter empezaba a repasar todo, Tony entró con aire despreocupado en la habitación, vistiendo una bata de Gucci. Parecía estar completamente desnudo debajo mientras bebía un vaso de un líquido marrón. «Spidey», grita Tony mientras se acerca. Justo el hombre que estaba buscando. «¿Qué pasa?», dice Peter mientras levanta la vista de su lectura para ver el aspecto algo ebrio de su amigo. «¿Pensabas que podías ocultármelo, dice Tony mientras señala acusadoramente a Peter. «No tengo ni idea de qué estás hablando», dice Peter mientras se reclina en su silla. «¿Acaso descubrió mi identidad o algo así?» «No te hagas el tonto», dice Tony mientras da otro sorbo a su bebida. «Tú hiciste que esa mujer volviera a ser joven». «¿Cómo? Creía que ya lo sabías», dice Peter, suspirando internamente aliviado. «¿Cómo te enteraste?» Peter nunca pensó en contárselo a Tony ni a nadie más, ya que creía que Fury lo haría por él. Vi las pruebas que le estabas haciendo y pregunté por ahí. Fury estuvo encantado de explicarlo todo, revela Tony mientras se sienta frente a Peter. «Bueno, ¿y qué?», preguntó Peter. «Quiero saber por qué me ocultas cosas», dice Tony mientras termina su bebida y la deja caer con fuerza sobre la mesa entre ellos. «Primero fue aquello que buscabas en ese planeta, y ahora experimentaste con alguien sin mí. ¿Acaso no soy tu mejor amigo?» «Por supuesto que sí».
Peter no pudo evitar sonreír al ver el estado de embriaguez de Tony. Entonces, ¿por qué sigues ocultándome cosas? Pregunta Tony haciendo un puchero como un niño caprichoso. Porque yo, como todo el mundo, tengo algunos secretos que no estoy preparado ni dispuesto a revelar ahora mismo, dice Peter encogiéndose de hombros. Los míos, simplemente, resultan ser un poco atípicos comparados con los de los demás. Ay, eres insoportable, ¿lo sabes? Tony suspira profundamente mientras mira a su mejor amigo. ¿Por qué no puedes confiar un poco en mí? Sí, confío en ti, dijo Peter, arqueando una ceja bajo su máscara. Eres una de las pocas personas que saben que uso magia. Sí, pero es porque de lo contrario me habría volado por los aires estudiando runas, replica Tony. La habitación queda en silencio mientras Peter mira a Tony pensativo. «Bah, ¿qué demonios?», pensó Peter, resignándose. «Vale, ¿qué tal si te cuento un secreto? Te sentirás mejor así». ¿Sí? El anterior estado de ánimo depresivo y borracho de Tony desapareció al aceptar alegremente. «Muy bien, síganme», dice Peter mientras agita la mano y abre un portal a la dimensión espejo. «¿Dónde demonios estoy?», murmuró Tony mientras seguía a Peter a través del portal. La dimensión espejo, revela Peter mientras el portal se cierra tras ellos. Una dimensión paralela a la nuestra. ¡Qué guay!, dice Tony mientras gira sobre sí mismo, admirando las vistas. ¿Este es el secreto? No, esto es, Peter niega con la cabeza mientras mete el pulgar bajo la máscara y se la quita. Los ojos de Tony se abren de par en par al ver el verdadero rostro de Spider-Man ante sus ojos. El cabello de Peter cae desordenadamente sin la máscara que lo sujeta. Uf, odio el pelo con la máscara. Gruñe Peter con fastidio mientras se pasa los dedos por el pelo, arreglándolo lo mejor que puede. Aunque a Tony le importaba un bledo eso. Estaba demasiado ocupado mirando la cara de Peter con la boca abierta. ¿Eres joven?, soltó Tony de repente. El hombre con el que entabló tan buena amistad era o bien un niño con cara de niño o simplemente muy joven. Sí, tengo 16 años, dice Peter, asintiendo sin darle mucha importancia a su edad. ¿16? Exclama Tony desconcertado. ¿Qué? ¿Estás en la escuela secundaria? La imagen que Tony tenía del hombre tras la máscara quedó completamente distorsionada. Pensaba que Spider-Man tenía aproximadamente su misma edad, pero esa idea resultó ser totalmente errónea. Estoy en el instituto, pero solo sigo yendo por mis amigos. Peter se encoge de hombros con indiferencia. Tony se queda paralizado un instante y estudia el rostro de Peter. Espera, te conozco. Un gesto de comprensión aparece en su rostro cuando Tony vuelve a señalar acusadoramente a Peter. Te colaste entre bastidores con tu novia. ¿Cómo se llamaba? Dice, tratando de recordar los nombres que le dieron. Sí, Peter Parker y MJ, dice Pete con una sonrisa. Ella quería conocer a mi mejor amigo, así que nos colamos y fingimos ser tus fans más entregados. Pero, eres tan joven. Tony seguía sin poder creer la edad de Peter. Hemos estado siguiendo a un niño. Tony se da cuenta de que el líder de los Vengadores tenía más de la mitad de la edad de todos los miembros del Consejo durante todo ese tiempo. No diría que soy un niño. Eso es un poco duro, dijo Peter, haciendo un puchero. Puede que sea joven, pero soy muy maduro. Eso se nota claramente por lo sorprendido que estás ahora mismo. Eso es, cierto, murmura Tony antes de quedarse en silencio. Bueno, ahora ya lo sabes, supongo, dice Peter para romper el incómodo silencio. No se lo cuentes a nadie y no dejes rastro si me buscas. Tengo seres queridos que correrían mucho peligro si ciertas personas descubrieran quién soy. Sí, ya lo entiendo, dice Tony restando importancia a las advertencias de Peter. No soy idiota. No, pero puede serlo de vez en cuando, dice Peter con una sonrisa burlona mientras se vuelve a poner la máscara. Esto es bueno. Ahora puedes conocer a mi novia. Es fan de Tony Stark, así que quizá pueda traerla a cenar algún día. Aunque tendríamos que tener cuidado. ¿Por qué?, pregunta Tony. Bueno, aparte de que podrían descubrir mi identidad si la ven conmigo, resulta que MJ es la hija de Fury. Aunque ese es otro secreto que tendrás que guardar, dice Peter, revelando otra información impactante. Espera, ¿acabas de decir lo que creo que dijiste? Tony no sabía si reír como un loco o temer por la vida de su amigo. ¿Sois las hijas de Fury, novio? Sí, dice Peter con una sonrisa incómoda bajo su máscara. Estás muerto, afirma Tony como si ya estuviera planeando el funeral de Peter. Creo que estaré bien, dice Peter encogiéndose de hombros. Depende. ¿Ya has tenido sexo con ella?
Pregunta Tony, deteniéndose a pensar un momento. Porque quizá entonces solo te deje un poco malherido antes de dejarte ir. Peter no supo qué decir ante eso, lo cual hablaba por sí solo. Oh, Dios mío, estás muerto. Tras hacer jurar a Tony que guardaría el secreto, Peter regresó a la sala de reuniones de la torre, donde continuó esperando a que apareciera Mystique. Puede que Tony estuviera bromeando sobre su relación, pero Peter notó que se sentía un poco raro con todo el tema de la diferencia de edad. Tener un mejor amigo que tiene más de la mitad de tu edad probablemente sea algo extraño, así que Peter lo entendió. Espero que lo supere pronto, pensó Peter mientras Mystique entraba con un contoneo de caderas seguro de sí mismo. ¿Cuál es la misión esta vez, jefe? Pregunta Raven mientras está de pie al otro lado de la gran mesa con una mano apoyada en la cadera. Esta es especialmente secreta y un poco más peligrosa que la anterior, dice Peter mientras activa el inhibidor de vigilancia por si acaso. Estoy hablando completamente al margen de la ley. Bueno, cuéntame, dice con confianza y curiosidad. De acuerdo, pero quiero ser claro, dice Peter mientras se inclina hacia adelante y mira fijamente a los ojos de Mystique. Nadie debe saber esto, ni siquiera Eric. Si no puedes aceptarlo, lo entiendo y. Bien, explícate ya, interrumpe Raven a Peter, ansiosa por saber de qué se trata todo esto. Peter no sabía si creerle, pero aún así le daría la misión. No me importa que Eric lo sepa, siempre y cuando guarde silencio, claro. Peter abre una carpeta, saca una foto de un cubo azul brillante y la empuja sobre la mesa. Ese es un artefacto conocido como el Tesseracto, explica Peter mientras ella mira la imagen con curiosidad. Fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial por Hydra para abastecer a los nazis con armamento futurista, entre otras cosas. ¿Quieres que traiga el cubo? Pregunta Mystique. Sí y no, dice Peter mientras desliza la carpeta. Quiero que te infiltres como siempre y encuentres la ubicación exacta del Tesseracto. Cuando lo encuentres, me avisarás y lo robaremos juntos. ¿Cómo es eso? Pregunta ella. Algo como el Tesseracto estará bajo una vigilancia y seguridad extremas. Lo único que necesito que hagas es estar en posición para desactivar la vigilancia. Sin cámaras, solo tengo que abrir 2 portales. Uno para ti y otro para que tomes el Tesseracto, explica Peter. Y nadie sabría quién se llevó el cubo. Raven quedó impresionada. Ese sería el quid de la cuestión, sí. Peter asiente. ¿Quién tiene el Tesseracto? Pregunta. Peter extendió la mano sobre la mesa y abrió la carpeta, dejando al descubierto numerosos documentos clasificados con el logotipo de S.H.I.E.L.D. La carpeta contenía todo lo que Peter había logrado averiguar sobre el Tesseracto desde que empezó a trabajar con S.H.I.E.L.D. No es mucho, ya que Peter ha estado ocupado, pero debería ser suficiente para encontrar lo que busca, especialmente con la ayuda de Raven. ¿Escudo? Mystique estaba ciertamente sorprendida. ¿Sí, eso será un problema? Pregunta Peter con tono interrogativo. No, pero quiero algo a cambio de mis servicios silenciosos, le da un ultimátum a Peter. Claro, siempre y cuando sea factible y no vaya en contra de mi moral, responde Peter sin dudarlo. Con eso basta, Mystique asiente mientras toma la carpeta y camina hacia la puerta. Espera, no has dicho lo que querías. Gritó Peter, pero ella simplemente hizo un gesto por encima del hombro. Podrás pagar al completar la misión. Salto temporal, 2 semanas. Transcurrieron otras 2 semanas mientras Peter esperaba que Mystique se pusiera en contacto con él para hablarle de la misión que le había encomendado. Durante ese tiempo, Peter mantuvo una rutina muy similar, con la única diferencia de que ahora tenía tiempo libre después de clase, ya que Peggy no le había exigido más exámenes. Hablando de los resultados de sus pruebas, Peter finalmente pudo repasarlos sin interrupciones, y vaya si aprendió mucho. En primer lugar, la mejora física de sus músculos, órganos, tendones, huesos, etc., está a un nivel ligeramente inferior al del Capitán América. Peter no creía que su cuerpo alcanzara ese nivel de poder, pero la combinación de huesos de dragón y sangre de supersoldado pareció funcionar. Me pregunto cuán poderosa habría sido si hubiera usado mi sangre en su lugar, se preguntó Peter mientras revisaba los resultados. Después de todo, Peter es mucho más fuerte que Steve. En segundo lugar, los resultados también permitieron a Peter observar los efectos del elixir en la longevidad, lo cual fue, cuanto menos, asombroso. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Estas proporcionan estructura al cuerpo, absorben nutrientes de los alimentos, convierten esos nutrientes en energía y llevan a cabo funciones especializadas. Las células atraviesan un ciclo de vida natural que incluye crecimiento, maduración y muerte.
Este ciclo de vida natural está regulado por diversos factores, pero eso no importa ahora. Con la edad, las células funcionan peor. Finalmente, las células viejas mueren, lo cual es parte natural del funcionamiento del cuerpo. Con el tiempo, las células nuevas las reemplazan, pero la capacidad de seguir reemplazándolas disminuye progresivamente. Esto provoca el envejecimiento y la muerte inevitable. Las células de Peggy parecen seguir ese mismo ciclo, pero a un ritmo mucho más lento. Tan lento, de hecho, que podría vivir entre 300 y 400 años antes de morir o necesitar otra dosis del elixir. Me pregunto cuánto tiempo vivirá Steve. Peter se preguntaba si el suero del supersoldado habría afectado su envejecimiento. Si no, tendré que darle el elixir. Al fin y al cabo, que la muerte separe a dos amantes es una realidad muy triste. Peggy ya ha tenido que vivir 70 años sin Steve, así que añadir más a esa cifra ya de por sí elevada parecía cruel. Ya me preocuparé de eso cuando tenga una mayor reserva de huesos de dragón, o posiblemente un sustituto más viable para ellos, pensó Peter con desdén, ya que Steve todavía es bastante joven. A continuación, Peter escaneó sigilosamente a Peggy con un hechizo que analizaba su cuerpo en busca de rastros de energía ki, que supuestamente aumentaba debido al uso del elixir. Todos poseen ki en sus cuerpos, pero solo aquellos entrenados para controlarlo pueden utilizar su energía interior. Dado que todo ser humano vivo posee ki, Peter comparó los niveles de ki de Peggy con los de algunas personas al azar, a quienes analizaba sigilosamente durante sus patrullas. Si tuviera que dar un rango numérico para el nivel normal de ki de un ser humano, Peter lo situaría entre 23 y 37. Mientras tanto, Peter tenía un impresionante nivel de 186, y aún no había tomado el elixir. En cuanto a Peggy, tenía un nivel de ki de 153, solo un poco inferior al de Peter, así que debía ser bueno. Claro que Peter desconocía el nivel promedio de ki de alguien de Kunlun, así que, por lo que sabía, este nivel podía ser muy bajo. Tal vez pueda poner a prueba a uno de los maestros ki de Kamartaj, pensó Peter, esperando que no lo consideraran una falta de respeto o algo parecido. Aunque Peggy poseía todo ese ki utilizable, Peter dudaba entre contárselo o no. Revelárselo le abriría un mundo completamente nuevo, ya que Peggy sin duda buscaría a alguien que le enseñara a controlar su energía. Por otro lado, Peggy ya posee poderes de supersoldado y Peter no quería lidiar con las preguntas que surgirían a continuación. Sin duda, todos desearían el elixir aún más de lo que ya lo desean, pensó Peter al recordar que Tony le había preguntado si podía conseguir la droga de la inmortalidad a continuación. Gracias a Jarvis, que lo controla todo en la torre, Tony vio todas las pruebas a las que se sometió Peggy, especialmente las pruebas realizadas a sus células. Cuando Tony se entere de que el elixir también otorga poderes energéticos, se volverá aún más molesto e insistente de lo que ya es. Peter lamentó la decisión de contárselo o no. Tras pensarlo detenidamente, Peter decidió improvisar. Si la anciana se revela por completo y se une a los Vengadores, entonces Peter le ofrecerá el nombre de Peggy a uno de los maestros ki de Kamartaj como posible discípula o algo similar. Mientras Peter pensaba esto. Punto de vista de Peggy. A Peggy Carter le dieron una segunda oportunidad, la cual no iba a desaprovechar. Después de todo, una segunda oportunidad para ser joven y estar con el hombre que amaba era todo lo que Peggy podía desear. Desde que decidió tomarse en serio esta segunda oportunidad, Peggy se ha reincorporado de lleno a su antiguo ejército y al entrenamiento de Shield. Afortunadamente, la intervención no solo la rejuveneció, sino que también le permitió ganar una buena cantidad de masa muscular magra. La transformación le recordó una versión menor del experimento que transformó a Steve en el hombre que es hoy. Aunque Peggy recibió instantáneamente el cuerpo de una supersoldado, no se podía decir lo mismo de las habilidades que había adquirido a lo largo de su dilatada vida. Lo peor de todo era su falta de práctica en artes marciales, que estaban muy oxidadas. Al fin y al cabo, Peggy no podía practicar Krav Maga desde la cama del hospital. Ahora que estaba en plena forma, Peggy utilizaba constantemente el avanzado equipo del gimnasio de la Torre de los Vengadores, afinándose para volver a ser la guerrera que solía ser. Y allí se encontraba en ese preciso instante, cubierta de sudor y golpeando un maniquí con forma humana. Bang, bang, bang. Utilizando las combinaciones de práctica que recordaba de su entrenamiento, Peggy acertó al blanco sin parar. Mientras lo hacía, sintió una extraña sensación que le recorría el cuerpo, desde el torso hasta el puño cerrado. Auge. Cuando ese mismo puño hizo contacto, la cabeza del muñeco se desprendió y salió volando por la habitación, deteniéndose únicamente al incrustarse en la pared. ¿Qué demonios?
murmuró Peggy al darse cuenta de que no había usado suficiente poder para lograrlo. Sí, como supersoldado, Peggy podía hacer algo así solo con su fuerza bruta, pero tenía especial cuidado de no dañar el equipo. A diferencia de Steve, que rompe al menos una máquina del gimnasio al día. Peggy miró su mano confundida y descubrió un pequeño punto de luz dorada que salía de debajo de su uña, aunque desapareció tan rápido que no estaba segura de si era real o no. Tal vez me lo estoy imaginando, pensó Peggy, pero no estaba convencida. Mirando entre la pared dañada y el muñeco de entrenamiento destruido, Peggy no sabía qué hacer. Simplemente le echaré la culpa a Steve. Punto de vista de Peter. Además de revisar los resultados de las pruebas de Peggy, Peter había estudiado oficialmente el planeta Morag, sus lunas vecinas y su sol lo suficiente como para predecir las mareas con bastante precisión. Eso, sumado al detallado mapa del planeta, fue todo lo que Peter necesitó para encontrar el orbe. A lo largo de toda su investigación, Peter aprendió una cosa muy importante. Cada 300 años, que casualmente coincide con el momento en que las mareas retroceden lo suficiente como para revelar el templo que alberga el orbe, ocurre un extraño suceso en el sistema solar de Morag. El Sol, las lunas y la propia Morag se alinean por completo. Obviamente, esta alineación afecta gravemente a las mareas, provocando que retrocedan durante un breve periodo antes de regresar con toda su fuerza e inundar el planeta entero durante un tiempo. Gracias a esta revelación, Peter tomó toda la investigación que había reunido y realizó una simulación del evento. Jarvis también fue de gran ayuda en esta etapa. Una vez finalizada la simulación, Peter pulsó un botón y apareció un gran holograma de Morag. El planeta era un 97% océano, y la única zona que sobresalía del agua era donde había construido su base. «Corre, Jarvis», grita Peter. «Sí, señor». «Simulación en curso», respondió Jarvis, y el holograma comenzó a moverse. Inmediatamente, las mareas retrocedieron y el planeta pasó de estar compuesto por un 97% de agua a un 91%. No fue un cambio enorme, pero sin duda fue suficiente. «Lo logramos», exclamó Peter a Jarvis, quien le había ayudado mucho durante esta expedición. «Enhorabuena, señor», respondió Jarvis con naturalidad. «Ahora todo lo que tenemos que hacer es explorar las costas basándonos en esta simulación», dice Peter alegremente. Con esto, Peter redujo considerablemente la zona de búsqueda del orbe. Antes de saberlo, habría explorado una zona mucho más extensa del océano, desperdiciando muchísimo tiempo valioso. Sobre todo porque en la simulación también aparecieron algunas islas que a Peter no se le habría ocurrido buscar, ya que no estaban allí de antemano. Ahora, todo lo que tiene que hacer es buscar en las zonas donde la simulación ha retrocedido. Tendré el orbe en el transcurso de la semana. Semanas antes de que Peter comenzara su búsqueda a lo largo de las costas de Morag, junto a las pocas islas que aparecieron en las simulaciones, a solo unos días de poseer una de las gemas del infinito, Mystique desapareció sin decir una palabra a nadie. Esto tampoco era muy normal para ella. Normalmente, cuando Raven desaparece por una misión o algo así, al menos informa a Eric, pero esta vez ni siquiera él se enteró. Mystique le prometió a Peter guardar el secreto y haría todo lo posible por cumplirlo. Sobre todo porque su condición estaba en juego. Con la información que le proporcionó Peter, Raven hizo lo que mejor sabía hacer. Infiltrarse en varias bases de S.H.I.E.L.D. secuestraba a sus víctimas, las suplantaba y poco a poco iba recopilando información sobre el cubo que Peter buscaba. Transcurrieron 2 semanas desde que recibió la misión, y Mystique se infiltró en 5 bases diferentes de S.H.I.E.L.D., pero la información sobre el Tesseracto era escasa. Una tras otra, Raven siguió las más minúsculas migajas que apenas mantenían en marcha su búsqueda. Trasladándose de base en base, descubrió que el cubo estuvo en movimiento durante un tiempo antes de asentarse en un lugar fijo. El Consejo de Seguridad Mundial decidió reactivar el proyecto Pegaso, pero no se disponía de más información. Raven no tenía ni idea de qué era el Consejo de Seguridad Mundial ni el proyecto Pegasus, pero al menos sabía que el cubo ya no se movería, lo cual era bueno para ladrones como ella. Con este nuevo conocimiento, Mystique supo que tenía que hacerse pasar por alguien de muy alto rango en la cadena alimenticia si quería averiguar la ubicación del Tesseracto. Se va a enfadar muchísimo si se entera, pensó Mystique mientras entraba en una instalación de S.H.I.E.L.D. perfectamente disfrazada. Al pasar junto a los empleados de S.H.I.E.L.D., estos se detenían y le cedían el paso, saludándola respetuosamente a su paso. Raven ya se había infiltrado en esta base de S.H.I.E.L.D., así que conocía la distribución al dedillo.
La razón por la que eligió esta entre las 5 bases que visitó en las últimas 2 semanas era muy sencilla. Al examinar el Tesseracto, Mystique descubrió que el nivel de seguridad del hombre al que suplantaba no era suficiente. El sistema le indicó que la información que buscaba era de nivel 10 de acceso restringido. Esto era algo que no había visto en ninguna de las otras instalaciones de Shield. Como no sabía cómo encontraría a un miembro de Shield con autorización de nivel 10, Raven optó por el camino más arriesgado y peligroso e hizo pasar por alguien con la autorización más alta. Nick Fury. Al subir en el ascensor, Mystique se sorprendió al encontrar a un grupo de agentes de alto rango de Shield esperándola cuando se abrieron las puertas. Delante de ellos estaba también el comandante de la base que estaba infiltrando. Director Fury, no esperábamos su visita, señor, dijo el protagonista con nerviosismo. No tenía planeada esta visita. Surgió un imprevisto y necesito algo de la cárcel, dice Fury mientras sale del ascensor con confianza y comienza a caminar por el pasillo. El grupo de hombres y mujeres, poniéndose a seguirlo, empieza a hacer preguntas. ¿Qué necesita, señor? Pregunta 1. Clasificado, responde Fury, manteniendo un paso rápido por los pasillos. ¿Necesitan nuestra ayuda? Pregunta el comandante. No, vuelvan a sus deberes. No estaré aquí mucho tiempo, les dice Fury al llegar a una puerta metálica parecida a una bóveda. Por suerte, la puerta frente a Mystique no requería ningún código, ya que desconocía por completo cuáles serían los códigos de acceso de Nick Fury. No, al lado de la puerta había un escáner retinal. El grupo de agentes de Shield se detuvo en seco y observó con recelo cómo Fury se acercaba y se inclinaba, alineando su ojo con el escáner. La única razón por la que sospechaban era una. El director Fury nunca había visitado su base. Algunos ni siquiera lo conocían, así que pensaban que podría ser un impostor con una máscara o algún otro disfraz. Mientras la luz del escáner se movía sobre el singular ojo de Fury, los hombres y mujeres esperaban con la respiración contenida, listos para desenfundar sus armas si el escáner rechazaba el acceso. Repicar. Acceso concedido. Una voz mecánica resonó desde el escáner mientras la puerta de la bóveda comenzaba a abrirse lentamente. Bienvenido, director Fury. La multitud que observaba suspiró internamente al ver que la puerta se abría. ¿Eh? ¿Sigues aquí? Fury se gira para fulminar con la mirada a sus subordinados. Creía haberles dicho que volvieran a sus puestos. Sí, señor. El comandante mantuvo la calma mientras se alejaba junto con los demás. Idiotas, pensó Mystique con desdén mientras entraba en la bóveda. Al cerrarse las puertas tras ella, hileras de luces iluminaron una enorme sala del tamaño de un almacén. Largos pasillos de estanterías estaban repletos de cajas y cajones. Cada caja o cajón contenía pruebas de una operación de Shield o algún tipo de material confiscado de alto valor. Mystique ni siquiera se molestó en mirar los estantes de esos pasillos mientras caminaba hacia el fondo del almacén. En el camino, pasó junto a muchas cajas y cajones con etiquetas curiosas. JFK, Jimmy Hoffa, Arca, Tupac, Paso Dyatlov. Cada una de estas cajas representaba un posible misterio sin resolver. Asesinatos, muertes misteriosas, una desaparición, un tesoro antiguo, y, desde luego, no eran las únicas cosas interesantes que había tras las rejas. Aunque cualquier persona normal se habría detenido a mirar por curiosidad, Mystique no era una persona común. Estaba en una misión y nada más importaba en ese momento. Al llegar al fondo de la habitación, Mystique encontró una puerta de madera. Al abrirla, Raven entró y vio una pequeña habitación con un escritorio de madera y una computadora de escritorio antigua. Es hora de ver si todo esto ha merecido la pena, pensó. Mystique se sentó en el escritorio y buscó información sobre el Tesseracto. A estas alturas, rastrear información en los servidores de Shield se había convertido en algo natural para ella. Al instante, aparece un mensaje en la pantalla. Restricción de nivel 10. Mientras la ventana emergente llenaba la pantalla, el cajón que tenía al lado se abrió solo, dejando al descubierto un dispositivo con la huella de una mano grabada en él. Se requiere huella de mano. Sorprendida por esto, ya que nunca tuvo acceso a Lockup en su última visita, Raven sonrió triunfante mientras colocaba su mano sobre el escáner. Pensé que usarían una contraseña, pensó Mystique mientras planeaba llamar a Spider-Man si se presentaba esa situación. Al fin y al cabo, no había cámaras en esa habitación, así que podía teletransportarse fácilmente y usar su ingenio. Si lograba trabajar con Stark y entender las tonterías que salían de su boca, podría burlar una simple contraseña. Por suerte, parece que no necesitará ayuda. Acceso concedido. ¿Qué tenemos aquí?
Pensó Mystique mientras la pantalla cambiaba a un archivo lleno de otros archivos. Aunque uno destacó más que los demás. Proyecto Pegasus B2. Sabiendo que este era el proyecto que utilizaba el Tesseracto, hizo clic en el archivo y la pantalla se llenó de documentos clasificados. Al leer todo lo más rápido posible, Mystique aprendió un poco más sobre lo que realmente era el proyecto Pegasus. El proyecto Grupo de Energía Potencial, Fuentes Alternativas, Estados Unidos, abreviado como Proyecto Pegasus, fue el nombre del proyecto conjunto entre Shield, la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para estudiar el Tesseracto y aprovechar su energía. En la década de 1980, la líder del proyecto, Wendy Lawson, utilizó la energía del Tesseracto para crear un motor de velocidad luminosa. Tras la muerte de Wendy Lawson en 1989, el proyecto fue cancelado. Al menos hasta que el proyecto se reabrió y se trasladó a la instalación conjunta de la misión de energía oscura en el desierto de Mojave. Por fin, un lugar, pensó Raven mientras cerraba todo, apagaba el ordenador y se marchaba. Señor. Grita uno de los hombres de antes mientras entra apresuradamente en una oficina. ¿Sí? Pregunta el comandante de la base Shield mientras levanta la vista de su escritorio repleto de papeleo. Tenemos un problema, dice el subordinado apresurado mientras coloca un portátil sobre el escritorio. El director Fury dijo que necesitaba algo de la comisaría. Sí, lo sé. El comandante asiente confundido. Entonces, ¿por qué entró en la sala de ordenadores y se fue con las manos vacías? Pregunta el subordinado mientras se reproducen las imágenes de vigilancia en el portátil. El comandante observa atentamente el vídeo antes de sacar su teléfono y realizar una llamada. Comuníquenme con el director. Grita por teléfono y espera un momento. ¿Qué? Responde una voz enfadada. Señor, ¿consiguió lo que necesitaba en la comisaría? Pregunta el comandante. ¿Cerrar? La confusión en la voz de Fury hizo saltar todas las alarmas. ¿De qué demonios estás hablando? Cierren el edificio. Saliendo del edificio a paso firme pero rápido, Fury llegó a su coche deportivo negro justo cuando las alarmas empezaban a sonar en el edificio. Demasiado tarde, pensó Mystique mientras arrancaba el coche y se alejaba a toda velocidad antes de que alguien la buscara. Su cuerpo se transformó en el de una hermosa mujer rubia mientras salía del estacionamiento y desaparecía calle abajo. Tras los resultados de la simulación, Peter comenzó su búsqueda del templo submarino en Morag. Peter comenzó su búsqueda en las costas que rodeaban la única masa terrestre actual de Morag y observó las oscuras y turbias aguas oceánicas del planeta. Incluso el olor que emanaba del agua le recordaba a un vertedero. Eso no parece seguro, murmuró Peter para sí mismo. Eso es porque no lo es, dijo una voz metálica. Al girarse, Peter vio a Tony usar los propulsores de su traje para aterrizar a su lado. Su máscara facial se abrió de golpe al exponer su nariz a aguas pútridas, lo que le provocó una mueca de asco. Mientras tú estudiabas la órbita de este sistema solar y resolvías los misterios de Morax, yo exploraba y tomaba muestras de todo, dijo Tony con altivez, como si hubiera logrado algo asombroso. El agua de aquí es prácticamente igual al jugo que encuentras en el fondo de un contenedor de basura de Nueva York. Añádele un poco de bacterias carnívoras y tienes el océano de Morax. Uf, creo que voy a vomitar, dice Peter mientras una fuerte ráfaga de viento trae la brisa marina en su dirección. Puedes tirarlo al océano si quieres. No va a cambiar nada, dice Tony con sorna mientras mira el agua sucia. La gente que abandonó este planeta lo dejó hecho un asco. Menudos desalmados. ¿Crees que todo esto fue causado por la contaminación? Pregunta Peter con curiosidad. Probablemente, dijo Tony asintiendo mientras se cerraba la máscara para bloquear el olor. Tal vez deberíamos trabajar en una solución para eso en la Tierra, pensó Peter solemnemente en voz alta. Sí, asentí Tony mientras le daba una palmada en el hombro a Peter. Bueno, diviértete nadando en ese desastre. Me voy a casa. Ya no queda nada en este planeta que valga la pena explorar, y como no compartes tu tesoro, explorar ese océano de basura no me resulta muy atractivo. Espero no contagiarme de nada aquí, dice Peter mientras agita la mano y abre un portal de regreso a la Tierra. Volveré tarde o temprano. Tras despedirse, Tony se marchó y Peter se puso a trabajar. Para explorar el fondo marino sin contraer algún tipo de biocovid alienígena, Peter creó una burbuja de energía sobrenatural a su alrededor. Gracias a la gran cantidad de entrenamiento y práctica, logró controlar la esfera de energía para volar o rodar, pero en este caso, funcionaría como una especie de submarino para su exploración submarina. Al descender al agua negra y venenosa, Peter sacó su teléfono y abrió la aplicación GPS.
Gracias a los escaneos que Jarvis realizó durante la exploración de Tony, que mapearon todo el planeta, y a algunos satélites improvisados que construyó y lanzó a la órbita, Peter pudo usar el GPS de los teléfonos fantasma como si estuviera viajando por la Tierra. Con esto, Peter delimitó las zonas que tenía que buscar, lo que hizo que toda la expedición submarina fuera 1.000.000 de veces más fácil. Al caer al agua con un fuerte chapoteo, Peter no podía ver absolutamente nada, ya que el agua estaba demasiado oscura. Solo alcanzaba a ver a unos 2 metros de distancia, lo cual, sin duda, no era suficiente para sus necesidades. Probemos ese hechizo, pensó Peter mientras agitaba las manos y 2 círculos mágicos bastante sencillos aparecieron dibujados frente a él. Cuando los hechizos terminaron de formarse, comenzaron a encogerse hasta el tamaño de una moneda de 25 centavos antes de lanzarse de nuevo contra Peter y clavarse en sus ojos. Uf, gruñó Peter incómodo al sentir un ardor en los ojos. El libro no decía nada sobre el dolor al abrir los ojos, que se le habían enrojecido. Peter descubrió que veía mucho mejor que antes. En lugar de los míseros 1,8 metros, ahora podía ver unos 137 metros a su alrededor. Sin embargo, con esta nueva visión nocturna mejorada, Peter empezó a sufrir un dolor ardiente constante en los ojos. Tendré que aceptarlo, pensó Peter mientras sus ojos comenzaban a lagrimear. Al menos por ahora. Sin querer perder más tiempo, Peter miró su GPS y comenzó la búsqueda. Controlando la burbuja sobrenatural con un pensamiento, recorrió a gran velocidad la costa submarina. Así transcurrieron 2 días y Peter recorrió toda la costa, sin encontrar más que unas ruinas desmoronadas. Por supuesto, eso era justo lo que Peter buscaba, pero estas ruinas no eran nada especial como el templo. Eran solo unas cuantas casas corroídas, vestigios de ciudades y pueblos olvidados hace mucho tiempo. Sabía que debería haber empezado por las islas, pensó Peter mientras navegaba por mar abierto hacia la isla submarina más cercana marcada en el GPS. Salto temporal, 3 días. Después de 5 largos días de búsqueda en el rocoso fondo oceánico del planeta Morag, Peter comenzaba a perder la esperanza de que el maldito templo siquiera existiera. ¿Dónde demonios está esta estúpida cosa?, pensó Peter con un gemido interno mientras seguía las indicaciones del GPS. ¿Qué es eso? Mientras continuaba su tediosa búsqueda, Peter alcanzó a ver lo que parecía ser un pilar derribado. Ansioso por abandonar por fin ese maldito océano, Peter hizo flotar la burbuja misteriosa hacia el pilar. A medida que se acercaba, su emoción crecía al divisar un edificio ruinoso y en ruinas. El edificio era idéntico al del principio de la primera película de Guardianes de la Galaxia. Estaba rodeado de pilares en el exterior y cubierto de enredaderas submarinas, que debían ser extremadamente resistentes para sobrevivir en ese océano infernal. Esto tiene que ser. Peter sintió una abrumadora sensación de logro. Rodeando el templo de piedra corroída, Peter buscaba una entrada viable. El lugar estaba lleno de agujeros, pero necesitaba uno lo suficientemente grande como para que cupiera su burbuja. Después de todo, no quería provocar el derrumbe de este lugar. Eso solo lo retrasaría aún más. Al encontrar la entrada principal, que era lo suficientemente grande como para que cupiera, Peter recordó la entrada de Star-Lord en la película. «Ven y recibe tu amor», canturreaba Pedro en su cabeza mientras entraba en el templo y comenzaba a mirar a su alrededor. El lugar estaba aún más deteriorado por dentro que por fuera. Incluso había un profundo barranco que dividía el templo por la mitad, entre la parte delantera y la trasera. Si no recuerdo mal, la bóveda que contenía el orbe estaba al otro lado del barranco, pensó Peter mientras flotaba hacia la parte trasera del templo. En la pared posterior del templo, lo único que no se había erosionado era una enorme puerta doble, que estaba cerrada con llave. Al golpear suavemente la burbuja contra la puerta, Peter esperaba que la corrosión del agua la hubiera debilitado lo suficiente como para romperla, pero lamentablemente no fue así. Tras inspeccionar la puerta por un segundo, Peter encontró una cerradura circular en el centro, pero lamentablemente no sabía cómo abrir una antigua puerta alienígena. Supongo que la fuerza es la única opción, pensó Peter mientras retrocedía unos metros y comenzaba a ajustar su medio de transporte. Al instante, apareció una punta alargada en la parte delantera de la burbuja. Espero que este lugar no se derrumbe, pensó Peter mientras lanzaba la burbuja arcana con la punta hacia la cerradura de la puerta. Estallido. Con un solo golpe, la punta atravesó la cerradura. Al expandirse, las puertas comenzaron a agrietarse y a desmoronarse, mientras Peter hacía su entrada. En cuestión de segundos, la puerta no era más que escombros que flotaron hasta el suelo, dejando un agujero lo suficientemente grande como para que Peter pudiera flotar a través de él.
Sin embargo, la bóveda no parecía contener agua, por lo que tan pronto como se abrió una abertura, el agua fue absorbida como por un vacío, llenando el pequeño espacio en un instante. Cuando el agua se calmó, Peter flotó hacia el interior y encontró una pequeña habitación cubierta de extraños glifos con un pilar en el centro. Este pilar también tenía sus propias tallas, pero la parte más atractiva era la esfera metálica del tamaño de una pelota de softball que flotaba, suspendida detrás de una especie de campo de fuerza que parecía mantener el agua a raya. Insertar imagen del orbe aquí. Flotando hasta el pilar que sostenía su premio, Peter se detuvo un momento a admirarlo. Por fin, mi primera gema del infinito. Pensó Peter mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Tras saborear su logro, Peter ahora tenía que averiguar cómo sacar el objeto, ya que estaba bloqueado tras el campo de fuerza. ¿Acaso Star-Lord no usó una especie de imán superpotente para sacarlo? Pensó Peter mientras intentaba recordar la película. Bueno, vamos a intentarlo, murmuró Peter mientras agitaba la mano y un círculo mágico se dibujaba solo en el exterior de la burbuja en la que se encontraba. Si esto no funciona, optaré por la fuerza. Al fin y al cabo, todavía no me ha fallado. Cuando el hechizo terminó de formarse, Peter se acercó al pilar mientras este se activaba. De inmediato, la esfera se dirigió bruscamente hacia Peter, forcejeando contra el campo de fuerza. Apenas unos segundos después, atravesó varias barreras y se estrelló contra la burbuja de Peter, adhiriéndose al hechizo magnético de su superficie. Jaja. Rió Peter mientras salía ansioso del templo y regresaba a la superficie. Tras emerger a la superficie del océano y volver al aire libre, Peter transformó la burbuja en una plataforma sobre la que apoyarse mientras desactivaba el hechizo magnético. Al desvanecerse el hechizo, el orbe metálico cayó en la mano que Peter tenía extendida. Lo tengo, Peter sonrió mientras apretaba con fuerza el orbe. Lamentablemente, su momento de logro se ve arruinado por el perfume tóxico de la brisa marina de Morax. No quiero volver jamás a este planeta, pensó Peter mientras abría un portal a su habitación y abandonaba a Morag, con suerte, para siempre. Peter, de pie en su habitación con el orbe en la mano, no podía escapar del olor a océano sucio que se le impregnaba en el cuerpo. Tal vez me vendría bien una ducha, murmuró Peter, mientras su teléfono empezaba a sonar. Ring ring ring. ¿Será la anciana? Pensó Peter, esperando que le echara una bronca por haber alterado su línea temporal. Hola. Contesta Peter sin mirar el identificador de llamadas. Encontré el cubo, responde una voz femenina familiar. Peter miró su teléfono y confirmó con quién estaba hablando. ¿Dos piedras en un día? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Encontré el cubo, dice Mystique por teléfono. ¿Dos piedras en un día? Pensó Peter con esperanza. ¿Dónde está? Saliendo de su habitación con una mano aferrada al orbe, negándose a soltarlo, Peter entró en el baño. En un lugar llamado Instalación Conjunta de la Misión de Energía Oscura en el desierto de Mojave, responde Mystique mientras Peter abre la ducha. Tengo las coordenadas exactas de la instalación. Buen trabajo, la felicita Peter mientras empieza a desvestirse. ¿Tuviste algún problema? No, pero lo más probable es que Shield esté al tanto de mi intromisión, revela Mystique mientras explica cómo obtuvo esta información. Seguro que Fury no estaba muy contento de que alguien se hiciera pasar por él, murmuró Peter entre risas mientras estaba sentado en el inodoro, esperando a que terminara la llamada antes de meterse en la ducha. Pero no saben que eras tú, ¿verdad? No, pero puede que Fury sospeche de mí, supone Mystique pensativa. Probablemente esté entre los principales sospechosos. Estarás bien, dice Peter encogiéndose de hombros. Simplemente no digas nada y coopera con la investigación que Fury te encomiende. Más adelante podremos inventar una buena coartada. Estoy de acuerdo, pero ese no es el verdadero problema, dice Raven mientras el baño de Peter empieza a llenarse de vapor. Es solo cuestión de tiempo que Shield investigue lo que estaba haciendo. Si no actuamos rápido, podrían mover el Tesseracto, y encontrarlo de nuevo será mucho más difícil, estoy segura. De acuerdo, entonces tenemos que acelerar nuestro atraco, murmura Peter mientras empieza a maquinar. ¿Dónde estás ahora mismo? California, responde Mystique rápidamente. Envíame un mensaje con tu ubicación exacta y me teletransportaré en unos 20 minutos, dice Peter mientras cuelga el teléfono antes de que ella pueda responder y se mete en la ducha. Mientras se duchaba con agua caliente, Peter intentaba idear la mejor manera de robar el Tesseracto.
Su plan original requería que Mystique tardara un tiempo en infiltrarse en las instalaciones y desactivar las cámaras de vigilancia, pero eso ya no era viable. Supongo que improvisaré. Cuando Peter estaba a punto de irse a ver a Mystique, se encontró con un problema muy evidente. ¿Qué debería hacer con esto? Pensó Peter mientras miraba el orbe sobre su escritorio. ¿Un bonito pisapapeles, tal vez? Por supuesto, Peter estaba bromeando. Aunque la piedra del poder esté contenida, es demasiado peligroso dejarla sobre su escritorio, sujetando unos papeles. Podrían robársela, algo improbable gracias a la magia con la que Peter protege su casa, o alguno de sus seres queridos podría extraviarla o provocar accidentalmente una catástrofe al manipularla. Necesito un lugar seguro para guardarlo. Peter no pensó en eso, ya que concentró toda su atención en encontrar la maldita cosa. Eso podría funcionar por ahora. Tras unos instantes de reflexión, Peter tomó una decisión y bajó al sótano. Los últimos inquilinos de esta casa dejaron una gran caja fuerte en el sótano, que casualmente estaba atornillada al suelo. El agente inmobiliario que les vendió la casa a Peter y May dijo que el anterior propietario no quiso pagar el traslado y la dejó allí. Ahora la caja fuerte les pertenecía, y May la usaba para guardar algunas de sus joyas más valiosas y documentos importantes. El número de la seguridad social y el certificado de nacimiento de Peter también estaban allí. Tras abrir la caja fuerte, Peter saca todo y comienza a hacer su magia. Con un hechizo tras otro, Peter encantó la caja fuerte metálica con todos los encantamientos defensivos y ofensivos que se le ocurrieron. Al fin y al cabo, protegía uno de los objetos más poderosos del mundo, así que se aseguró de usar todo su conocimiento. Me da pena cualquier ladrón que consiga entrar de alguna manera, pensó Peter mientras volvía a guardar todo en la caja fuerte, incluido el orbe, y la cerraba con llave. Sin apartar la vista de la caja fuerte, ahora muy peligrosa, Peter retrocedió lentamente hasta estar fuera del alcance de las defensas. Peter. Grita May al oír pasos bajando las escaleras. ¿Estás abajo? Sí, no te acerques más. Exclama Peter, impidiendo que su tía baje las escaleras. ¿Qué? May mira a Peter confundida mientras se detiene en el último escalón. ¿Por qué? Puede que haya encantado la caja fuerte para aniquilar las almas de cualquier posible ladrón, entre otras defensas espantosas, explica Peter con horror. May miró hacia el sótano con expresión horrorizada y observó la caja fuerte con recelo. ¿Por qué? Preguntó May, aún más confundida que antes. Necesitaba un lugar donde guardar algo peligroso, responde Peter vagamente. Esto es solo temporal. Quitaré los encantamientos en unos días. Manténganse alejados de la caja fuerte hasta que les diga lo contrario, ¿de acuerdo? Claro, May asiente mientras sube las escaleras con Peter siguiéndola de cerca. Dejaré la puerta del sótano cerrada con llave, por si acaso. Eso probablemente sea lo más sensato, dice Peter, asintiendo mientras la observa cerrar la puerta con llave, temblando. Deberías decírselo a MJ y a Ned. Vienen mucho. Sobre todo MJ, que prácticamente vive aquí ahora, dice May en tono de broma, olvidando por un momento la trampa mortal que hay en su sótano. Ella no vive aquí, dice Peter, provocando que su tía ponga los ojos en blanco. Pasa casi todas las noches en tu cama, tiene 2 cajones en tu habitación para la ropa, y no olvidemos su estante en el armario del baño, dice May mientras su sonrisa burlona se ensancha con cada palabra. De acuerdo, ella vive aquí, dijo Peter, cediendo a regañadientes a su lógica. ¿Hay algún problema? No, claro que no. Dice May con sinceridad. Adoro a MJ. Si rompieran, no sé qué haría. Supongo que es bueno saberlo, dice Peter, sin saber muy bien qué pensar de su confesión. Tras solucionar el problema de seguridad momentánea del orbe, mientras Peter planeaba trasladarlo a una ubicación mejor con protecciones mucho más complejas, Peter llamó a MJ y a Ned y les dejó muy claro que su sótano estaba fuera de los límites para todo aquel que no deseara morir de una forma muy dolorosa. Al principio pensaron que estaba bromeando, ya que Peter citaba a Dumbledore por alguna razón, pero pronto se dieron cuenta de que hablaba muy en serio. Una vez que comprendieron completamente el peligro, Peter se puso su traje, lo volvió negro y se teletransportó hacia Mystique, que esperaba impacientemente su llegada en un estacionamiento vacío. ¿Qué te ha retenido tanto? Raven fulmina con la mirada a Peter mientras este atraviesa el portal. Dijiste 20 minutos, eso fue hace 1 hora. Lo siento, estaba ocupado, dice Peter vagamente mientras el portal se cierra tras él. ¿Tienes las coordenadas? Sí, aquí dentro, dice Mystique, tocando su frente con un dedo. Bien, vamos, dice Peter mientras saca su teléfono.
No tan rápido, dice ella, deteniendo a Peter en seco. ¿Qué? Pregunta Peter confundido. Creo que ahora es un buen momento para revelar mi pago, dice Mystique con una sonrisa mientras se apoya en el maletero de un coche que robó para llegar hasta aquí. ¿Puede esperar esto? Pregunta Peter con un suspiro de fastidio. Prefiero llevarme el Tesseracto antes de que Fury descubra algo. No, necesito saber que puedes entregarme lo que quiero, dice Raven negando con la cabeza. Si estás de acuerdo, no debería tardar mucho. Bien, cuéntamelo a mí, dice Peter mientras se apoya en un pilar cercano. He vivido una larga vida y seguiré viviendo mucho más, revela Mystique mientras se transforma de una mujer morena a su forma original azul. Es parte de mi mutación. Sus poderes metamórficos y su bajo factor de curación han ralentizado los efectos degenerativos de su proceso de envejecimiento, permitiéndole mantenerse biológicamente en la plenitud de su vida durante mucho tiempo. Bien, ¿y eso qué tiene que ver con tu petición? Pregunta Peter, ya listo para marcharse. Haciendo caso omiso de su actitud apresurada, Mystique continúa. Por esto, muchas personas a las que he llegado a apreciar con el paso de los años han envejecido y fallecido antes que yo, dice, y Peter empezó a comprender a dónde iba todo esto. Me gustaría que eso terminara. ¿Quieres que prolongue la vida de todos tus seres queridos? Pregunta Peter incrédulo. Debería haber encontrado otra forma de realizar las pruebas de Peggy. Ahora todos los Vengadores conocen los efectos del elixir. Sin embargo, acceder a todo el equipo médico de la torre sin dejar rastro habría sido un desafío en sí mismo, y de todos modos lo habrían resuelto tarde o temprano. Sobre todo cuando descubrieron que Peggy había sido abuela. No, niega Mystique, levantando dos dedos. Solo Charles y Eric. Tras huir de su propia familia, Mystique se convirtió en hermana adoptiva de Charles, por lo que tienen una relación fraternal muy afectuosa. En cuanto a Eric, los sentimientos que albergaba Raven no eran precisamente de amor fraternal. Amaba a Eric como hombre, razón por la cual, años atrás, tomó la difícil decisión de abandonar a su hermano adoptivo y su ideología para ponerse del lado del hombre que amaba. ¿2 juegos de elixires valen una gema del infinito? Pensó Peter en tono de broma. Por supuesto que sí. Con suficientes gemas del infinito, Peter podría crear un océano de elixir de resurrección con un chasquido de dedos. El intercambio le fue claramente favorable. Sin mencionar el hecho de que a Peter no le importaba ayudar a sus compañeros Vengadores. Mientras observaba a Peter con rostro sereno, las emociones internas de Mystique eran turbulentas, pues esperaba una respuesta afirmativa. Claro, pero los recursos necesarios para una operación así son extremadamente escasos. Tendrán que esperar a que pueda reunir todo. Peter mezcla verdad y mentira. Sí, los huesos de dragón eran un recurso escaso, pero tenía suficientes para preparar el elixir para 4 personas en ese momento. Esas 4 personas eran él mismo, MJ, Maggie y Ned. Peter también necesitaba conseguir algunos para Tony. No iba a malgastar el dinero que había reservado para sus seres queridos en nadie, así que Raven tendría que esperar. Peter planeaba buscar más huesos de dragón en el futuro, mientras investigaba ingredientes alternativos, pero ella no necesitaba saber todo eso. Siempre y cuando prometas que recibirán el mismo trato que la señorita Carter cuando llegue el momento. Mystique mira a Peter en busca de aprobación. Por supuesto, tienes mi palabra. Tras cerrar el trato con Mystique, Peter finalmente recibió las coordenadas, que rápidamente introdujo en el GPS de su teléfono fantasma. El mapa no muestra más que un desierto vacío, pero estoy seguro de que es obra de Shield, comenta Peter mientras estudia el terreno a través de su teléfono. Su base secreta no sería muy secreta si cualquiera pudiera encontrarla en Google Maps, comenta Raven poniendo los ojos en blanco. Cierto, dijo Peter distraídamente mientras examinaba la escasa información que mostraba el GPS. No me extrañaría que Fury también modificara el terreno en el GPS, así que probablemente esto sea una pérdida de tiempo. Peter guardó el teléfono y miró a Mystique con una expresión indecisa bajo la máscara. ¿Debería hacer el resto yo mismo? Se preguntó Peter. Por un lado, los poderes de Raven serían útiles, ya que puede suplantar fácilmente la identidad de un agente de Shield. Por otro lado, ese plan se descartó en cuanto Shield se percató de las andanzas de Mystique. Ahora el plan consiste básicamente en asaltar la base y apoderarse del Tesseracto. Entonces, ¿cómo vamos a robar el cubo? Pregunta, dispuesta a cumplir su parte del trato. Puedes volver a casa, dice Peter tras pensarlo un segundo. Yo me encargo de aquí. ¿Eh? ¿Y nuestro trato? Pregunta Raven preocupada, pensando que Peter se estaba retractando del acuerdo.
Ya hiciste suficiente, así que no te preocupes, dice Peter encogiéndose de hombros. Es solo que el nuevo plan es un poco más contundente, lo cual no es precisamente tu fuerte. Ya veo, Mystique suspiró aliviada. Estaba más que contenta de abandonar los peligrosos asaltos a bases y, al fin y al cabo, recibir el pago acordado. ¿Estás segura? Mientras caminaba hacia la puerta de su coche, Mystique se giró para preguntar. ¿Podrías crear una distracción y yo podría entrar y salir sin que me vea? Mystique no sabía por qué pedía eso, ya que le daría más trabajo, pero por alguna razón, se sentía obligada de ganarse su paga. No, dice Peter negando con la cabeza. Podrían grabarte o algo así. Será más fácil si lo hago yo. Gracias de todos modos. De acuerdo, Mystique se encoge de hombros y sube al coche. Mientras se aleja, su cuerpo se transforma en el de una mujer cualquiera. Ahora bien, ¿a quién debería suplantar para este atraco? Pensó Peter, y de repente se le ocurrió una idea. Esa es una buena idea. Ronan el acusador permanecía de pie en el puente de observación de su nave insignia, con todo el espacio extendido ante él mientras miraba fijamente a lo lejos. ¿Estás seguro de que tu padre dijo planeta C-53? Pregunta Ronan mirando por encima del hombro y especificando. Sí, ¿por qué sigues preguntando eso? Responde una voz femenina ronca. Al otro lado de la habitación, una hermosa mujer calva de piel azul se cruzó de brazos con gesto de absoluto fastidio. Vestía un ajustado traje de combate negro y morado con numerosas armas sujetas a su cuerpo, desde diminutos cuchillos hasta un enorme rifle blaster a la espalda. Insertar imagen de la nebulosa. Aquí los numerosos implantes cibernéticos de Nebula eran innegables, al igual que su personalidad espinosa, con la que Ronan ha tenido que lidiar desde que sus ejércitos partieron. Antes de que comenzara su viaje, Ronan encargó a sus hombres que investigaran el pasado de Nebula. Era una antigua asesina lupomoide, hija adoptiva de Thanos y hermana adoptiva de Gamora, la hija predilecta de los titanes locos. Ella se convertiría en la mano derecha de Ronan el acusador durante su búsqueda para recuperar el Tesseracto, lo que la enfurecía enormemente. ¿Por qué tiene que estar él al mando? Se supone que soy tu hija. Nebula lamentó la falta de confianza que su padre tenía en ella. Siempre el fracaso, demostrado por los incontables cambios cibernéticos que Thanos le ha impuesto en su cuerpo. Al oír su respuesta, Ronan se quedó callado y volvió a mirar al vacío. Vers no debería estar en el planeta. Ronan ya había visitado el planeta C-53 y apenas logró salir con vida. Una mujer muy molesta destruyó muchas de sus naves de guerra. Observó cómo su figura resplandeciente lo hacía desde el mismo lugar donde se encontraba ahora. Por supuesto, juró vengarse por tales acciones, pero lograr tal hazaña con su fuerza actual sería casi imposible. ¿Cuánto falta para llegar? Pregunta Ronan sin mirar atrás esta vez. 37 horas. Aunque podemos reducirlo a la mitad si aumentamos la velocidad y dejamos atrás algunas de las naves Chitauri más lentas, responde Nebula apretando los puños. Odio a este hombre. Nebula odiaba que la trataran como a una subordinada, pero cumpliría con su papel. De lo contrario, su padre podría programar otra cirugía cuando regresara. Hazlo, ordena Ronan tras un momento de reflexión. ¿Qué? Nebula no esperaba que estuviera de acuerdo. Aumenten la velocidad de todas las naves al máximo. Ronan se gira y camina hacia la puerta, pasando junto a Nebula. La mitad de nuestro ejército llegará tarde, pero eso no cambiará el resultado. De acuerdo, Nebula asiente confundida. Búscame cuando lleguemos, ordena Ronan mientras sale de la habitación. Tenemos que actuar rápido antes de que Vers se entere. En medio del desierto de Mojave, un hombre gigantesco de piel púrpura caminaba por el duro suelo rocoso hacia una montaña que se divisaba en la distancia. Insertar imagen de Thanos aquí. Al pie de esta montaña se alzaba un enorme complejo, rodeado de puertas y altas torres. En lo alto de estas torres, personal de Shield, armado con rifles, vigilaba los alrededores. Dentro del complejo se erigieron varios edificios. Uno para el centro de investigación que albergaba el Tesseracto, otro para los soldados y algunos más para otros empleados. Director, protegeré este lugar con mi vida. Un anciano militar, desde una oficina del cuartel, jura resueltamente por teléfono. Bien, los refuerzos llegarán pronto. Solo mantén el cubo bajo vigilancia. Se oyó la voz de Fury por teléfono. Sí, señor. El hombre se arma de valor. Al finalizar la llamada, el militar solo tuvo un instante de silencio antes de que las alarmas del complejo comenzaran a sonar. ¿Ya está pasando? Pensó mientras miraba por la ventana a su lado, solo para ver a un enorme humano morado estrellarse tras las murallas y las torres de vigilancia.
¿Qué demonios es eso? En cuanto se disipó el polvo, dejando al descubierto a un alto y musculoso alienígena morado, el sonido de los disparos llenó el aire del desierto. Normalmente, los soldados estaban entrenados para intentar detener pacíficamente a cualquier intruso, pero hoy no fue así. Algunos agentes, presas del pánico, abrieron fuego, lo que provocó que los demás también lo hicieran. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cuando comenzaron los disparos, el gigante morado empezó a moverse a una velocidad mucho mayor de la que su tamaño sugería. Con la gracia y la destreza de un acróbata olímpico, el alienígena, metahumano o lo que fuera, esquivó con maestría todo lo que le lanzaron. Cierren el centro de investigación. Saliendo de su asombro, el anciano militar agarró su radio y comenzó a dar órdenes a gritos. Quiero que todas las puertas que dan a la sala de contención estén selladas y bloqueadas. Mientras se daban las órdenes, Thanos se precipitó hacia el centro de investigación y derribó la puerta principal de un golpe, arrancándola de sus goznes con facilidad. En cuanto apareció, más soldados lo esperaban al otro lado y abrieron fuego en su dirección. Mientras las balas silbaban a su alrededor, hombres y mujeres con batas de laboratorio se acurrucaban en un rincón como ratas asustadas. Justo cuando se disponían a fichar para irse a casa, todo esto ocurrió. Esta vez, sin moverse, cada bala impactó contra el monstruo gigante, pero lamentablemente ninguna logró atravesar su piel. Al impactar las balas contra Thanos y caer al suelo con un leve tintineo, los soldados se quedaron sin munición. Débiles, murmuró Thanos con disgusto mientras avanzaba y lanzaba a los guardias al otro lado de la habitación con un movimiento de su mano. Situaciones similares se repitieron a medida que el gigante púrpura avanzaba cada vez más en el edificio de investigación. Puerta bloqueada. Derríbala, acaba con los que estén dentro y pasa a la siguiente. Sin embargo, esta rutina cambió cuando derribó otra puerta y se oyó el sonido de algo rodando por el suelo de hormigón. Al mirar hacia abajo, vio cómo 5 granadas se deslizaban por el suelo y se detenían justo a sus pies. Resistiendo el impulso de devolverlas a los soldados que estaban delante, Thanos no hizo nada mientras explotaban en una gran explosión de fuego. ¿Lo hemos abatido?, pregunta un hombre mientras mira hacia el humo con su fusil de asalto bajado. Al fin cambiamos de táctica, dice una voz entre el humo mientras se oyen pasos que se acercan. Los felicito por su esfuerzo. Al salir del humo, el gigante púrpura estaba completamente intacto. Ni siquiera su armadura había sufrido daños. Ahora, apártense. Se yergue imponente sobre los humanos y ordena con tono amenazador. Sí, señor, alcanzó a decir uno de ellos con voz temblorosa mientras se apartaban de su camino. Detrás de ellos había una gran puerta de bóveda con un teclado numérico en la pared lateral. Volviéndose hacia los aterrorizados soldados, Thanos les hizo una oferta. Abrid esta puerta y os perdonaré la vida cuando mi ejército llegue a exterminar este planeta, dice Thanos, pero nadie da un paso al frente para hacerlo. O no tenían los códigos de acceso o son soldados muy leales. Lo haré yo mismo, dijo Thanos con desdén mientras extendía la mano hacia atrás y golpeaba la puerta metálica con su monstruoso puño. ¡Bang! Crujido. La puerta metálica se abolló al instante cuando su puño abrió un agujero del tamaño de una cabeza. Agarrando la puerta por el agujero, la arrancó de un tirón y la desprendió de la pared. En el interior, unos pocos científicos trabajaban alrededor de un cubo azul brillante, conectado a innumerables máquinas. Insertar imagen del Tesseracto aquí. ¿Quién eres?, preguntó Eric Selvig, un científico que Shield encontró durante todo el desastre de Thor, visiblemente conmocionado. Soy inevitable. Responde, pero se queda callado y se dirige hacia el cubo que hay en el centro de la habitación. Quizá me pasé un poco con eso. Thanos tomó el cubo de la mesa metálica con su mano gigante y lo admiró por un momento antes de volverse hacia las personas y las cámaras que estaban dentro de la habitación. 2 menos, 4 más por delante, pensó Peter mientras hablaba con la voz de Thanos. Volveré. Dejando atrás esas palabras, se impulsó con los pies desde el suelo y se estrelló contra el techo, atravesándolo y desapareciendo. Apenas unos segundos después de su marcha, un equipo de soldados fuertemente armados irrumpió en la habitación, seguido por un Nick Fury con aspecto muy enfadado. ¿Qué demonios acaba de pasar? Retirándose a la montaña desértica junto a la instalación conjunta de la misión de energía oscura, Peter mantuvo la ilusión que lo cubría mientras buscaba una cueva. Después de 1 minuto de saltar por la montaña, Peter encontró una cueva y se deslizó dentro, lejos de los espectadores y de cualquier satélite espía. En cuanto se quedó solo en la cueva, Peter abandonó la ilusión.
Al instante, la figura del imponente titán loco se desvaneció, dejando a Peter con su traje de Spider-Man completamente negro. Sonriendo al cubo que tenía en la mano, Peter ahora poseía 2 de las 3 gemas del infinito que se encontraban actualmente en la Tierra. Me pregunto cómo convenceré a la anciana para que me entregue la gema del tiempo, pensó Peter, ya que era la única que quedaba en el planeta. Mientras admiraba el cubo brillante, el superoído de Peter captó los sonidos de los grupos de búsqueda armados que ascendían la montaña. ¿Están actuando con rapidez, pensó Peter mientras abría un portal a su habitación y entraba. Para cuando los soldados armados llegaran a su cueva, no encontrarían más que las huellas gigantescas dejadas por la ilusión de Peter. En cuanto Peter llegó a casa, bajó al sótano y desactivó la caja fuerte para poder admirar juntas las 2 gemas del infinito. Además, por la seguridad de sus seres queridos y de cualquiera que entrara en su casa. Aunque Peter no estaba pensando en eso en ese momento. Esto es genial, murmuró Peter mientras se sentaba en el suelo del sótano con el brillante tesseracto y el orbe metálico en su regazo. Mi tesoro. Peter sintió que afloraba su esméago interior. Has cambiado mucho hoy, otra vez. Una voz familiar resuena en el oscuro sótano. Sobresaltado del susto, pues no esperaba la llegada de la anciana, Peter sujeta ambas gemas del infinito a su espalda. No dejaré que pongas tus sucias manos sobre mis preciadas colecciones, suelta Peter sin pensar. Objetos peligrosos. Así es, no dejaré que estos objetos peligrosos caigan en malas manos. Su maestro se limitó a mirarlo como si fuera idiota. Si quisiera tus preciosos objetos de colección, me habría llevado el orbe mientras estabas fuera. Por cierto, los encantamientos son impresionantes. Podría haberlos roto en segundos, pero otros maestros habrían arriesgado sus vidas desactivando esa caja fuerte. Gracias, pienso crearles un mejor escondite, dijo Peter, contento de oír sus elogios, que no se prodigaban a la ligera. ¿Me los puedes dar? Pregunta ofreciendo su ayuda. Los cuidaré bien. No, lo más probable es que simplemente los devuelvas, dice Peter mientras guarda celosamente sus objetos de colección. Bueno, ¿me culparías? Dice la anciana con un suspiro. El tesseracto no es tan importante, ya que alteraste la línea temporal de la invasión, pero Peter Quill y su equipo aún pueden formarse si se devuelve el orbe. Ella le dirige a su alumno una mirada suplicante, esperando que él vea las cosas desde su perspectiva. ¿Eso es lo que te preocupa? Murmura Peter incrédulo. Simplemente crea una réplica de la carcasa de los orbes y colócala en el templo. La piedra del poder no es necesaria para que se unan. Todos los interesados solo tienen que creer que la piedra está dentro. La anciana guarda silencio mientras asiente a regañadientes con la valoración de su alumna. Bien, haré que pongan una copia en su lugar. No tengo ningún problema con eso, dijo Peter sonriendo. ¿Ves? Podemos trabajar juntos. No, tú arruinaste buena parte del futuro y yo estoy limpiando tu desastre, replica ella poniendo los ojos en blanco. Me gusta verlo de otra manera. Le quité un arma muy poderosa a nuestro enemigo antes de que pudiera tomarla, y tú estás de acuerdo con mi decisión y quisiste ayudar. Peter interpreta sus palabras de forma más favorable. Sí, no, dice ella rotundamente. Dicen que la negación es el primer paso, dice Peter con tono de sabelotodo. No estoy de luto. La anciana comenzaba a molestarse con su alumna. Ah, ¿eso es enfado? Peter sigue bromeando con ella. Creo que ese es el segundo paso. Sin querer seguir soportando la idiotez de Peter, la anciana se marchó sin decir una palabra más, desapareciendo en el aire. Vale, basta de tonterías. Peter se puso mucho más serio al quedarse solo. Es hora de hacer un contenedor portátil para esto. En primer lugar, Peter no quería dejar las gemas del infinito en un solo lugar. Prefería llevarlas siempre consigo, lo que le proporcionaría una mayor seguridad. Sin embargo, esto también implicaría un riesgo. Si Peter perdiera una pelea, podrían robarle las piedras de su cuerpo. O podría extraviar el contenedor, pero eso es poco probable y se puede solucionar con un encantamiento de rastreo. En cualquier caso, Peter se mantendría fiel a esta idea, ya que la alternativa era algo parecido a la caja fuerte, que no le gustaba nada. Tras dedicar el resto del día a trabajar en ello, Peter no tardó en crear el contenedor perfecto para sus objetos de valor. Peter, de pie junto a su escritorio con gesto cansado, admiró un collar de plata del que colgaba una pequeña bolsa de cuero a modo de colgante. La bolsa en sí es algo que Peter encontró en Camartage y modificó para adaptarla a sus necesidades. Es prácticamente una pequeña bolsa para guardar cosas.
El interior se amplió a unos 4 metros cúbicos, que es más de lo que Peter necesitaba, así que no lo modificó en absoluto. Lo que sí modificó fueron las runas que cubrían el espacioso interior. Estas runas son múltiples hechizos de contención de energía cuya función es impedir que se rastree el Tesseracto. Peter sabía que el Tesseracto podía ser rastreado por su firma energética, tal como lo hicieron Tony y Banner en la película de los Vengadores. Sabiendo esto, Peter ya ha colocado runas similares alrededor de su casa, ya que Fury sin duda está haciendo todo lo posible para encontrar sus pertenencias robadas. Aparte de los hechizos de contención de energía, Peter hizo todo lo posible para que la bolsa fuera lo más resistente y duradera posible. En cuanto a la seguridad, esta proviene de la cadena de plata, que posee tantos hechizos de seguridad y defensa que resulta increíble. Con una lupa, Peter pudo observar los diminutos encantamientos grabados que había colocado a lo largo de cada eslabón del collar. Cada pequeña cadena es un encantamiento singular, todos conectados entre sí para proteger la bolsa. Me pasé un poco con esto, ¿verdad? Pensó Peter mientras se cortaba el dedo y colocaba una gota de sangre en la cadena. Una tenue luz pulsa a través de la cadena a medida que la sangre se absorbe y desaparece. Ahora que estoy registrado como propietario, Peter extiende la mano y agarra la cadena, esperando haber hecho todo bien y que no explote ni nada parecido. Nada. Peter suspira aliviado, agarra la bolsa y la abre como si fuera una bolsa de patatas fritas. Al instante, la bolsa se abre más de lo que parecía posible. Peter echó un vistazo a las 2 gemas del infinito que contenía, las cuales usaba como pisapapeles en su escritorio, las metió en la bolsa y las cerró. Listo, Peter sonríe mientras se pone el collar. Aunque tendré que cambiarlo cuando consiga las otras piedras, las gemas del poder y del espacio podían guardarse en la bolsa gracias a que su poder ya estaba contenido en sus respectivos recipientes. El orbe y el Tesseracto. La bolsa probablemente se desintegraría con el tiempo si colocara alguna gema del infinito suelta dentro. Ya me preocuparé de eso después, pensó encogiéndose de hombros. Admirando el aspecto de sus nuevas joyas en el espejo, Peter notó lo cansado que se veía y comenzó a prepararse para ir a la cama. Tras una ducha caliente, mientras apoyaba la cabeza en la almohada, Peter revisó su teléfono y encontró un montón de llamadas de Fury, junto con mensajes de texto que prácticamente decían una sola cosa: Vengadores, reuníos. Por supuesto, Peter no iba a contestar esa llamada en ese momento. Sabía de qué se trataban las llamadas. Al fin y al cabo, él fue la causa. Su pequeña payasada como Thanos probablemente puso al pirata calvo a 1000 por hora, pero ese era un problema para la mañana. Al menos los Vengadores desconfiarán de Thanos, pensó Peter mientras sus ojos comenzaban a cerrarse con sueño. Estallido. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, alguien abrió de golpe la puerta de la habitación de Peter. ¿Qué demonios? Peter se incorporó y se encontró con un Tony Stark sonriente de pie en su puerta. ¿Qué haces aquí? Fury está histérico por un alienígena parecido a Barney el dinosaurio, y no contestabas el teléfono, dice mientras entra y se sienta en la silla del ordenador de Peter. Así que, como sé tu identidad secreta, pensé que podía pasarme a ver qué pasa. ¿Quién te dejó entrar? Pregunta Peter, ya que la casa cuenta con medidas de protección contra visitantes no deseados. Solo alguien que haya iniciado sesión puede conceder acceso a otras personas. Señor Stark. Gritó May desde abajo. ¿Le pone leche y azúcar al café? Esa sería tu tía sexy, dice Tony en tono de broma. Sí, por favor. Oh, Dios mío, murmura Peter mientras se tapa la cara con una almohada y gime. Esto tiene que ser una pesadilla. Jeje, me encanta saber quién eres, dijo Tony, disfrutando del momento. Quizás le pida una cita a tu tía. Peter aparta la almohada y mira a Tony con seriedad. Aléjate de, señor Stark. May entró en la habitación con una taza grande y se la entregó al invitado. Espero que esté bueno. Hace poco empecé a usar una cafetera de émbolo. Como te dije abajo, llámame Tony. Dando un sorbo, Tony le sonríe desde su asiento. Está delicioso. Tony le dedica una sonrisa coqueta mientras Peter mira hacia un lado de su cabeza, molesto con toda la situación. Toc toc. Se oían golpes metálicos mientras Nebula permanecía de pie frente a los aposentos de Ronan el acusador, golpeando la puerta cerrada con los nudillos. Aunque no hubo respuesta. Pronto, los golpes se convirtieron en estruendos cuando Nebula perdió la paciencia. Bang bang. Esto pareció llamar la atención de Ronan, ya que las puertas se abrieron de golpe y un puño impactó en la cara de Nebula, haciéndola retroceder contra la pared metálica del pasillo de la nave. Dejen de golpear sin parar. Ordena Ronan.
Nebula se limpia la sangre de la comisura de los labios y le apunta con su rifle blaster. Fuiste tú quien me ordenó que te buscara cuando llegamos. No solo actuaba como una sirvienta, sino que además era castigada por sus servicios. Nebula comenzaba a odiar profundamente a la nueva subordinada de su padre. ¿Estamos aquí?, pregunta Ronan mientras ignora el arma que le apunta al pecho y camina por el pasillo, dándole la espalda a Nebula. Él sabía que ella no dispararía. Grita Nebula enfadada mientras se obliga a bajar su rifle. Su padre no estaría contento si ella matara a su último lacayo. ¿Estás segura de que eres la tía de Peter? Tony empieza a coquetear con Mai delante de Peter. Porque no aparentas tener más de 25 años. Oh, no tienes por qué mentir así, dice Mai con timidez, apartando la mirada un instante. He aceptado ser una anciana. Gime Peter en voz baja mientras se obliga a salir de su cálida y tentadora cama. Mai, tienes 36 años. Eso no es ser una anciana. Jadear. Peter. Nunca deberías revelar la edad de una mujer así. Exclama Tony fingiendo asombro mientras reprende a Peter. Cállate y deja de intentar seducir a mi tía. Dijo Peter de mal humor mientras señalaba acusadoramente a Tony. ¿Qué?, pregunta Mai mientras Peter empieza a vestirse. Jamás lo haría. Tony lo niega rápidamente, pero Peter se limita a burlarse de él. No me importaría, susurra Mai mientras la trama de su drama coreano favorito se desarrolla en su mente. Yo también podría salir con un Seo guapo y frío. Mientras Mai estaba absorta en sus pensamientos, la habitación se quedó paralizada cuando Peter y Tony la miraron atónitos. Ninguno de los dos esperaba oír aquello. De repente, la pantalla del ordenador de Peter se ilumina con un mensaje rojo mientras un pitido empieza a sonar por los altavoces. Además, un sonido similar comienza a provenir del teléfono de Tony. Al volverse hacia la pantalla del ordenador, Peter y Tony olvidaron al instante lo que Mai acababa de admitir. Visitantes. ¿Visitantes? ¿Qué significa eso? Mai fue sacada de sus ensoñaciones. Esto es antes de lo esperado, pensó Peter mientras él y Tony se giraban para mirarse fijamente. Durante el verano, Peter y Tony modificaron los satélites de Industrias Stark. Los programaron para que escanearan el exterior y les avisaran de cualquier posible invasión alienígena. Peter logró convencerlo de hacerlo mencionando la anterior invasión de la que Fury les había hablado, lo cual funcionó a la perfección. Obviamente, lo hizo para combatir la invasión de Nueva York, así como cualquier otro ataque que pudiera producirse en la Tierra. Podría ser un asteroide. Tony ignora a Mai y ofrece una excusa plausible. No, ese fallo ya lo hemos solucionado, responde Peter con negación. Además, dudo que sea casualidad que Fury esté delirando sobre un alienígena morado y ahora nuestros satélites detecten algo que se dirige hacia el planeta. ¡Qué oportuno!, pensó Peter. ¿Los extraterrestres vienen a la Tierra?, dice Mai, empezando a asustarse un poco. Tal vez, dice Peter mientras saca su teléfono y marca un número. Hola, Peter. Estoy en el metro. Llego en unos minutos. Compré comida china en ese sitio que te gusta. MJ contesta la llamada. Bien, venga directamente aquí y hágalo rápido. Peter no aclara nada más y cuelga el teléfono. Con un gesto de la mano, Peter abre un portal en el techo y de él cae Grace, la madre de MJ, quien grita de susto al caer a salvo en la silla de ordenador de Peter. ¿Qué? Tartamudea Grace, sorprendida, mientras mira a su alrededor y se da cuenta de dónde está. ¿Por qué estoy? ¿Es Tony Stark? Sí, hola, preciosa. Tony toma la mano de la mujer, sorprendida, y le da un rápido beso en los nudillos, como todo un caballero. Puedes llamarme Tony. Esa es la esposa de Fury, afirma Peter con una sonrisa cómplice. Al instante, Tony suelta su mano como si fuera una gran araña peluda y retrocede, limpiándose la boca con la manga por si acaso. ¿Qué está pasando? ¿Quién es Fury?, pregunta Grace completamente confundida. Empiezo a arrepentirme seriamente de haberla mantenido en la ignorancia, pensó Peter con un suspiro interno. Eso no importa ahora mismo, dice Peter mientras agita la mano y se abre un portal sobre su cama. Ned cae a través del portal con su teléfono en la mano, que estaba reproduciendo un video hentai familiar. Aterriza en la cama e inmediatamente comprende lo que ha sucedido mientras bloquea su teléfono, ocultando la pornografía y silenciando los dulces gemidos que sonaban a través de los altavoces. Tío. Tartamudeó Ned, avergonzado, aunque agradeció seguir llevando los pantalones puestos, ya que solo estaba mirando. Se agradecería un pequeño aviso la próxima vez. No puedo, los alienígenas están invadiendo el planeta, revela Peter mientras otro portal se abre bajo sus pies.
Vuelvo enseguida. Peter desaparece y el portal se cierra, dejando al grupo atónito solo en su habitación. ¿Dijo extraterrestres? Pregunta Grace con temor. Ese es Tony Stark. Ned empieza a comportarse como un fanático de repente. Antes de que pudiera molestar demasiado a Tony, se abrió otro portal y Peter lo atravesó con varias personas sobre sus hombros. Esa es mi mamá. Ned se olvidó de Tony y corrió hacia lo que parecía ser toda su familia. ¿Qué les pasó? Están inconscientes, dice Peter mientras los acuesta a todos con cuidado en su cama. ¿Por qué? Pregunta Ned confundido. ¿No fui claro cuando dije invasión alienígena? Pregunta Peter mientras mira a su alrededor. Lo entendemos, pero ¿por qué reúnen a todos aquí? Pregunta Mai. Porque no tengo que preocuparme por vuestra seguridad mientras estoy ahí fuera repeliendo una armada alienígena, explica Peter mientras su traje de Spider-Man aparece sobre su cuerpo. ¿Eres Spider-Man? Exclama Grace sorprendida. Antes de que Peter pudiera responderle, oyó la puerta de abajo cerrarse de golpe y unos pasos furiosos que subían las escaleras. Peter Parker. Más te vale tener una buena explicación para. MJ entró furiosa en la habitación, dispuesta a cantarle las 40 a su novio por la forma en que le había hablado por teléfono. Al instante, se quedó sin aliento al ver a todos en la habitación de Peter. Especialmente a su madre, que en ese momento lo miraba con su traje de Spider-Man. Bien, ya estás aquí. Deberíamos estar todos, dice Peter mientras se acerca a la pared junto a la puerta y la toca. En cuanto apoyó toda la mano en la pared, líneas mágicas y runas doradas se iluminaron y se extendieron por toda la casa. ¿Qué era eso? Pregunta Grace mientras admira el sinsentido dorado en las paredes. Esta casa está ahora en cuarentena, explica Peter mientras se acerca a Tony y abre un portal junto a ellos. Nadie puede entrar ni salir hasta que yo regrese. Mantengan las puertas y ventanas cerradas y el encantamiento los protegerá. Hay suficiente comida en el refrigerador y la despensa para unos meses, pero no debería estar fuera tanto tiempo. Espera. MJ detuvo a Peter justo cuando estaba a punto de salir por el portal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás cerrando la casa? Sonriendo bajo su máscara, Peter se acercó y tomó a MJ en brazos. Existe la posibilidad de una invasión alienígena, dice Peter mientras se sube la máscara y la sorprende con un beso rápido. Esta casa es el lugar más seguro, por eso los traje a todos. Por eso fuiste tan imbécil por teléfono antes, murmura MJ al darse cuenta. No fui un idiota. Tenía prisa y sigo teniendo prisa, dice Peter mientras se baja la máscara y se separa de MJ. Ten cuidado, MJ quería seguirlo, pero sabía que solo se interpondría en su camino. Siempre lo soy, dice Peter con una sonrisa burlona mientras sigue a Tony a través del portal, que comienza a cerrarse. Mai, si todos sobrevivimos a los alienígenas, te invito a cenar, grita Tony a través del portal antes de que se cierre por completo. ¿Peter fue Spider-Man todo este tiempo? Pregunta Grace, volviéndose hacia su hija. Sí. En lo alto de la Torre de los Vengadores. Te invito a cenar, dice Tony mientras recibe una bofetada en la nuca. Guay. Deja de acosar a mi tía. Dice Peter mientras Tony se frota la cabeza con dolor. Es como mi madre, maldito enfermo. ¿Qué? Es una mujer hermosa. Tony defiende sus acciones. ¿No tienes a Peter? Pregunta Peter. Sí, pero últimamente no me ha correspondido en absoluto, dice Tony con vergüenza. Ah, ¿sí? El gran Tony Stark no puede ligar con una mujer y por eso tiene que intentar seducir a mi tía. Las palabras de Peter parecieron tocar una fibra sensible. Que sepas que puedo seducir a cualquier mujer. Dice Tony con una sonrisa pícara. Y te lo demostraré con tu tía. Te odio tanto. Peter gime mientras, de alguna manera, aviva el deseo de Tony por su tía. Yo también te quiero. Recuerda llamarme tío Tony de ahora en adelante, dice Tony mientras abre la puerta de acceso al tejado. Ven conmigo. Seguro que Fury se alegrará de verte. Puede que tenga que matarlo, pensó Peter con pesimismo mientras seguía a Tony hacia el interior del edificio. Fuera de la órbita terrestre, 20 naves gigantes se dirigían a toda velocidad hacia el planeta. Al frente de estas naves se encontraba una nave insignia aún mayor y más majestuosa. Desde la cubierta de observación de esta nave insignia, Ronan el Acusador observó cómo el planeta verde y azul crecía a medida que su ejército se acercaba. Señor, estamos dentro del alcance de los escaneos, dice un subordinado cree desde el otro lado de la habitación. Bien, escaneen la ubicación exacta del Tesseracto, ordena Ronan, y sus subordinados se ponen a trabajar en sus puestos.
Señor, la señal energética desapareció, dijo uno de los cree más valientes, quien dio la noticia de su fracaso. Hazlo otra vez. Ronan se gira para fulminar con la mirada a su subordinado y da órdenes. Hemos buscado el Tesseracto 10 veces, señor, revela otro. Ronan se queda callado mientras mira a la tierra con expresión interrogativa. ¿Alguien más ya lo tomó? Pregunta Nebula, esperando que no fuera así, ya que su padre probablemente la culparía de alguna manera. Deben haber encontrado la manera de contener la energía del cubo. Ronan pensó en la única otra conclusión posible. ¿Y cómo lo encontraremos entonces? Pregunta Nebula con fastidio. No me digas que tenemos que rastrear todo el planeta. No, eso llevaría demasiado tiempo, dijo Ronan, negándose porque quería abandonar el C-53 cuanto antes. ¿Y luego qué? Pregunta Nebula. Tengo una idea. No se despiertan, dice Ned mientras entra en la sala de estar, donde estaban sentadas Mai, MJ y Grace. El televisor mostraba un canal de noticias al azar, aunque nadie lo estaba viendo en ese momento. Probablemente sea uno de los hechizos de Peter. Seguro que no quiere que se enteren de todo el asunto de Spider-Man, dice MJ mientras Ned se sienta en el sofá. Entonces, ¿por qué se entera tu madre? Pregunta Ned mientras señala a Grace. Bueno, aparte de que estamos juntos. Mi madre está casada con un miembro del Consejo de los Vengadores. Se habría enterado tarde o temprano, explicó MJ, lo que provocó que Ned resoplara un poco. Ojalá pudiera decírselo, dice Ned con abatimiento, aunque comprende el razonamiento detrás de ello. ¿Tu padre es un vengador? Pregunta Grace incrédula. Eso no es posible. Sí, así es, dice MJ mientras explica los antecedentes de su padre. Nick Watson ni siquiera es su nombre real. Es Nick Fury. Grace guarda silencio un instante mientras su mente procesa todas las mentiras que le han contado hasta ahora. ¿Cuánto tiempo lleva sabiendo esto? Su tono denotaba un dejo de traición, pues sentía que MJ ya debería haberle contado esto. MJ no sabía qué decir. Por suerte, las interrumpieron antes de que la mirada de su madre pudiera causar más daño. De repente, la televisión mostró una imagen borrosa en blanco y negro mientras un fuerte ruido estático salía por los altavoces. Aunque esto no duró mucho. Antes de que Mai pudiera alcanzar el control para arreglar el televisor, la estática desapareció y apareció la imagen de un hombre de piel azul. Detrás de él había una gran ventana con la imagen de la Tierra al fondo. Saludos, ciudadanos de C-53, dijo el hombre azul con aire de superioridad. Soy Ronan el Acusador. He venido a este insignificante planeta perdido en busca de un cubo conocido como el Tesseracto. Tráiganme este objeto en las próximas 18 horas o mi ejército invadirá y me apoderaré del Tesseracto de las ruinas de su desolado mundo natal. Su tiempo comienza ahora. Saludos, ciudadanos de C-53. Soy Ronan el Acusador. El mismo discurso repetido una y otra vez. ¿Qué demonios? Murmura Mai mientras cambia de canal, pero da igual cual elija, todos emiten lo mismo. Vamos a estar bien, ¿verdad? Pregunta Grace preocupada. Sí, Peter se encargará de ellos. Tu tiempo empieza ahora. Dice Ronan al finalizar la transmisión en directo. Ronan eligió ese momento específicamente, ya que dejaron atrás a la mitad Chitauri de su ejército. Claro que preferiría simplemente intimidar al planeta para que le entregaran el Tesseracto, pero si no lo hacían, atacaría con todo su ejército. ¿Nos limitamos a esperar ahora? Preguntó Nebula desde un lado. No, tú liderarás un equipo de infiltración al planeta, dice Ronan mientras se gira hacia ella y la despide con un gesto. Hazte útil y encuentra el cubo. Nebula hervía de rabia en silencio ante el trato que había recibido, mientras se daba la vuelta a regañadientes y salía de la habitación. Al entrar en una de las salas de reuniones más grandes de la torre, Peter y Tony la encontraron llena de todos los Vengadores actuales. Gritó Peter, saludando con la mano. ¿Qué se celebra? Lo sabrías si contestaras el maldito teléfono. Dice Fury enfadado. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué tal? Pregunta Peter mientras se sienta junto a Mystique, que lo mira extrañada. ¿Tommy dijo algo sobre Barney y el dinosaurio? Fury fulminó con la mirada a Tommy. ¿Qué? ¿No puedo bromear? Pregunta Tommy encogiéndose de hombros. No, cállate ya, dice Fury mientras empieza a explicar el robo del Tesseracto por parte de Peter. Banner y Bestia han estado intentando rastrear su firma energética, pero no les ha ido bien. La mirada de Fury se vuelve inmediatamente hacia Tony, a quien fulmina con la mirada con fastidio.
Ya podríamos haber logrado un avance significativo si alguien no se hubiera fugado sin avisar a nadie, afirma. Lo siento, pensé que tener aquí a nuestro venerable líder ayudaría a levantar la moral, se defiende Tony señalando a Peter. ¿Quién lo nombró líder? Pregunta Dientes de Sable con desdén. Cierra la boca, Víctor. Le ladra Logan a su hermano. Dientes de Sable fulmina con la mirada y comienza a gruñir, a lo que Logan responde rápidamente. Si ustedes dos empiezan a pelear, los encadenaré a la cima de una montaña durante un mes en la posición 69, dijo Peter con voz autoritaria. Pero no se preocupen. Nunca pasarán sed. Al fin y al cabo, pueden beberse el uno al otro, bueno, ya saben. Al instante, el gruñido cesa y ambos miran en dirección opuesta. La habitación queda en silencio por un momento antes de que la voz de Jarvis aparezca de repente. Señor, hay una señal extranjera transmitiendo a todo el mundo, informa la IA. Muéstranoslo, ordena Tony. Sí, señor, dice Jarvis mientras un vídeo se reproduce en la gran pantalla plana para que todos lo vean. Saludos, ciudadanos de C-53. Soy Ronan el acusador. Ronan aparece y explica su búsqueda del Tesseracto. Tráiganme este objeto en las próximas 18 horas o mi ejército invadirá y recuperaré el Tesseracto de las ruinas de su desolado planeta natal. Su tiempo comienza ahora. Se repite después de esto, dice Jarvis mientras el vídeo se pausa. Este mensaje se está emitiendo en bucle en todos los canales de televisión y emisoras de radio. ¿Qué hace Ronan aquí? Pensó Peter confundido. ¿No debería estar buscando la gema del poder? Las repercusiones de las acciones de Peter han comenzado a hacerse notar. Sin Loki, Thanos se vio obligado a enviar a Ronan el acusador. Me pregunto si Nebula estará con él, pensó Peter, recordando que se la habían asignado durante su búsqueda de la gema del poder en la película. Nebula es uno de los pocos personajes por los que Peter sintió lástima. Sí, su hermana Gamora era mejor que ella en combate, pero eso no significa que Thanos tuviera derecho a hacerle lo que le hizo. Obligar a tu propia hija a someterse a mejoras cibernéticas es una barbaridad, sobre todo si es adoptada, pensó Peter al recordar a los idiotas de su vida pasada que apoyaban la causa de Thanos y lo consideraban un buen hombre. Un buen hombre jamás maltrataría a su familia. Parece que nuestros satélites tenían razón, dice Tony, captando la atención de todos. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunta Fury, y Tony explica la alerta que recibieron. Pero esto no tiene ningún sentido, dice el profesor X. Sí, si ya tienen el Tesseracto, ¿por qué lo están transmitiendo? Magneto asiente. La sala quedó en silencio, ya que nadie tenía una respuesta viable. Podríamos estar lidiando con múltiples enemigos, dice Peter con indiferencia. Él es el causante de esta confusión, así que debería aclararla. Claro que no se imaginaba que el día que suplantó a Thanos se produciría una invasión alienígena. Uno ya robó el Tesseracto, mientras que el otro llegó un poco tarde al juego, explica Peter sus premeditadas mentiras. Tiene sentido, asiente Mystique mientras intenta encubrir a Peter. Sí, pero ¿cómo resolvemos esto? Pregunta Natasha a continuación. No tenemos lo que quieren. A este ritmo, nos quedan 18 horas antes de que comience una invasión alienígena. Para ser exactos, 17 horas, 53 minutos y 22 segundos, les informa Jarvis. La sala volvió a quedar en silencio mientras todos intentaban idear un plan. ¿Por qué esperar? Preguntó Peter el primero en hablar. ¿Qué quieres decir? Pregunta Storm desde al lado de Charles. La rapidez es la esencia de la guerra, cita Peter a Shang-Chi. Esperar a que el enemigo ataque es inútil. Debemos atacar con rapidez antes incluso de que puedan entrar en la atmósfera terrestre. Me encanta el arte de la guerra tanto como a cualquiera, pero no creo que el viejo Shang-Chi estuviera escribiendo sobre una invasión alienígena, dice Tony entre risas. No, pero él escribía sobre la guerra, que es lo que esto es, dice Peter con naturalidad. Imagínalo como un país extranjero en nuestra frontera. Un país extranjero con soldados azules y tecnología alienígena. Debería ser fácil, dice Tony en tono de broma. Nunca dije que sería fácil, pero no hay alternativa, dice Peter encogiéndose de hombros. O atacamos ahora, o esperamos a que se acabe el tiempo y ataquen ellos. Cualquiera de las dos opciones es la guerra. Podríamos darles el cubo, sugiere Charles. ¿Vale? ¿Dónde está? Pregunta Peter con sarcasmo. Ah, claro. No lo tenemos, y que sepamos, podría estar ya fuera del planeta con Barney y el maldito dinosaurio. Todos los escépticos guardaron silencio sin decir una palabra. Mystique permaneció especialmente callada mientras lidiaba con la idea de revelar lo que sabía.
Sin embargo, tras unos instantes, decidió callarse. Al fin y al cabo, Peter no estaría muy dispuesto a acceder a su petición si ella lo delataba. Sé que no somos soldados, pero esto es la guerra. Una guerra que vamos a librar de todas formas. Da la casualidad de que mi método salvará muchas vidas inocentes. Si conseguimos contener los combates en todo el planeta, claro. ¿He oído a alguien decir guerra? Dice Coggy mientras entra con Steve a su lado. ¿Necesitas ayuda? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.